¿Crees que después de los 40 ya no se puede empezar de nuevo? Conozcan a Carla, de 45 años, que junto a su familia decidió dejar una cómoda vida en Santiago, Chile, para abrirse camino acá en Australia. Llegaron en mayo del 2022 con una visa de su marido. Venía con estabilidad, con casa y con un buen trabajo, pero también con la inquietud de darle a sus hijos una mirada más amplia del mundo. Carla, después de pensarlo bastante, convalidó su título de enfermería, aprendió el NCLEX y el OSCE y hoy en día trabaja en un hospital privado acá en Brisbane 3 veces a la semana, lo que le permite ganar tiempo de calidad con sus hijos, una mejor calidad de vida y una nueva rutina con mayor equilibrio. Su mensaje es claro: acá en Australia valoran tu experiencia previa, a pesar de que te hayas cambiado de área o de rubro, y reinventarte es posible a cualquier edad. Carla también nos comparte algunas recomendaciones prácticas, como por ejemplo, llegar con tu inglés lo más sólido posible, informarse de temprano de las distintas rutas de residencia, si eso es algo que quieres hacer, y entender que los procesos muchas veces son largos y costosos, pero viables, y que las ganancias familiares, de seguridad y de libertad son incalculables. Hoy Carla mira hacia atrás y dice que arriesgarse como familia ha sido una de las mejores decisiones que han tomado. Te dejo ahora con un extracto de su entrevista. A cualquier edad te puedes reinventar y te van a valorar siempre. Y si tienes experiencia en otra cosa, yo no sé cómo lo hacen, que valoran tu experiencia pasada, aunque no sea en el mismo trabajo o la misma cosa que vas a desempeñar ahora, pero valoras que siempre hayas tenido experiencia. Entonces, eso también facilita un poco las cosas de venirse a Australia o de empezar algo en Australia, encuentro yo. Como que conozco gente que ha empezado a estudiar a los 50 y no es impensado, y tú sabes que va a salir de su trabajo y va a tener algo que hacer. Esa es una de las cosas también positivas. Yo me llamo Carla, tengo 45 años, vengo de Santiago. Originalmente no soy de Santiago, porque mi familia y mi esposo somos de Quillota, que queda súper cerquita de Santiago, pero estoy en Santiago y al final me quedé en Santiago, más de la mitad de mi vida viví en Santiago, entonces soy de Santiago prácticamente. Llegamos a Australia hace 3 años. En mayo del 2022, a fines de mayo del 2022, nos vinimos con una visa por el trabajo de mi marido, que es la visa 482, y me vine con mi marido y mis 2 hijos que tienen 15 y 12 años ahora. Bueno, siempre tuvimos como la curiosidad de vivir en otro lado. Yo quería vivir yo con mi experiencia como familia y con mis hijos en otro lado, ¿cachai? Fue como, ¿qué más hay que conocer otra realidad? En Chile estábamos súper cómodos los dos teníamos ya pasado 40 años, súper buena posición en nuestro trabajo, bien valorados en nuestra pega, una vida estable, casa en un lugar bueno, ¿cachai? Una vida súper cómoda y todo, pero yo quería que mis hijos y nosotros vivir como familia otra cosa, ¿cachai? Yo decía, no puede ser solo esto, o sea, como que a los 40 llegáis, ya tenéis casa, tenéis un trabajo en una posición estable, estáis súper bien valorado y todo, y de ahí te queda juntar plata para jubilar nomás. Entonces era como, ya, pero ¿qué más podemos hacer? Porque en general la gente que dice, ya, consigo un nivel cómodo, seguro para mí, para mi familia, y de ahí empiezo como a lograr metas personales, pero en general no teníamos proyectos como decir quiero emprender o quiero irme a vivir a otra ciudad, no teníamos cosas así en Chile, ¿cachai? Pero yo decía, no puede ser esto, como llegar a los 40 y tantos, empezar a juntar plata para jubilarte tranquilo, era como, uy, no, ¿cachai? Tiene que haber algo más, o yo puedo hacer más cosas y quiero descubrir. Por otro lado, mis hijos ya estaban creciendo, iban a ser adolescentes, y en el fondo fue cuando se nos vino esta oportunidad, ¿cachai? Uno dice así como, ya, ¿qué pongo en riesgo? ¿Qué estoy arriesgando? Porque no somos jóvenes para decir, me la juego y me voy, sino que tenéis que dejar una vida, una posición, una seguridad, y en el fondo uno empieza a poner cosas en la balanza, ¿cachai? Y yo dije, ¿qué pierdo si me quedo en Chile? ¿Qué perdemos? Perdí estabilidad, perdí la seguridad, el concepto que esta generación de mi edad tiene como seguridad: casa, auto, trabajo, salud. Ya, pero en el fondo en ese minuto, ¿qué me daba eso? Solo mis pegas. Si mi marido y yo perdíamos la pega, no podéis seguir viviendo en el mismo barrio, mucha gente tiene que sacar a su hijo del colegio, no podéis seguir atendiendo en los mismos centros de salud. Entonces, en verdad, como que te estabas ya aferrando a cosas que son súper pasajeras, pues nada con así como decir, oh, y esto es rico. Y por otro lado decís, bueno, uno siempre dice, ya, bueno, los hijos después ellos viajarán,
después ellos conocerán. Pero si ellos después no tienen la suerte de que les toque, ¿cachai? Si la vida pasa algo y ellos no lo pueden hacer, ¿por qué no lo puedo hacer yo con ellos ahora y arriesgarnos como familia en que para mí van a estar mucho más protegidos si viajaban conmigo y después abrirle las puertas al mundo? O sea, era como eso. Entonces, cuando se nos ofreció la oportunidad de venirnos, era como, ya, rico, vamos, el primer empujón. Pero después tú empezás a decir, chuta, ya, nos vamos. ¿Y qué hacemos si nos va mal? Nos devolvemos. Ya bueno, pero voy a tener que empezar a buscar pega de nuevo. Buscamos pega de nuevo, ¿cachai? Pero estuvimos en otro país, aprendimos idiomas, mis hijos crecieron, vieron otra cultura, se abrieron al mundo, conocieron una diversidad de gente, aprendieron inglés. Entonces era como eso, ¿cachai? Como yo quiero que ellos crezcan conociendo otro mundo. A ver, el proceso como en concreto nos tomó, yo creo que la oferta le llegó a Diego como en octubre, partimos el proceso y nosotros en marzo dijimos ya estábamos esperando que salieran los pasajes por el tema de la pandemia y todo eso. Entonces, en concreto el proceso nos tomó, no sé, unos 5 meses, pero el tema de la decisión, yo creo que no nos tomó tanto tomarla, pero era frecuentemente así como típico que cuando estás acostado para la hora de dormir y empezáis como a hacer los temas de cerrado el día, era como, ay, estaremos haciendo lo correcto, ¿qué le va a pasar a los niños? Sus abuelos y su familia cercana se va a perder el hecho de que ellos estén creciendo, y empezáis como a pensar esas cosas. Como te digo, lo que más como que fue así como el ya, fue que empezamos a poner cosas en lista. Y era como, ¿qué perdemos acá? ¿Qué perdemos si nos vamos? ¿Qué podríamos perder? Y en algún minuto fue así como, o sea, loco, todo lo que estamos diciendo que podríamos perder son cosas materiales, son estabilidades como que uno se impone socialmente, y qué podríamos ganar es puro que no lo podéis cuantificar quizás, pero eran puras cosas buenas. O sea, era como, ya. Y ahí fue cuando dijimos, ok, vamos. Yo creo que esa decisión así como de no arrepentirnos de ahí para adelante y tomar el proceso, no sé, demoró más de 1 semana o 2 semanas de conversaciones nocturnas. Yo de profesión soy enfermera. Mi especialidad es hemodinamia, que es cardiología mínimamente invasiva en adultos. Y a eso me dediqué casi los 18 años de carrera que llevaba antes de venirme. Y acá ahora estoy trabajando en eso. O sea, logré convalidar mi profesión. Soy enfermera registrada en Australia y trabajo en un hospital privado haciendo cath lab, que se llama hemodinamia acá, que es lo mismo que hacía en Chile en la parte clínica, no coordinación obviamente porque no hago management aquí. Cuando nosotros nos vinimos, la verdad es que yo me vine siempre con la intención de, no sabía qué iba a hacer. O sea, yo no me vine con la intención de trabajar como enfermera, convalidar mi título, sabía que podía ser una opción, pero no había hecho las averiguaciones de cómo se hacía ni nada. En verdad me vine a tratar de ocupar mi tiempo como mamá. Primero, ocuparme de que mis hijos se adaptaran, a ganar confianza con el idioma y como eso. Pero yo soy súper inquieta. Entonces, cuando ya nosotros llegamos, ellos empezaron a ir al colegio en julio y ya el segundo semestre que estuvieron acá, ya estaban adaptados, ya conocíamos las rutinas, ya sabíamos todo, y yo así como que yo dije, necesito hacer algo por mí. Y no estaba a la mano estudiar un magíster o algo, porque en verdad no era lo que yo quería hacer todavía. Eso es carísimo como alumno internacional, no estaba dispuesta a pagar eso porque todavía no proyectaba quedarme ni nada. Y entonces dije, ya bueno, para ocupar el tiempo muerto que tengo entre que los niños van al colegio, los tengo que ir a buscar, voy a hacer mi proceso de enfermería y eventualmente si nos queremos quedar más adelante voy a estar registrada y voy a poder en el fondo retomar mi carrera, tener esa herramienta a la mano. Así que empecé el proceso como por hacer algo, estando en la casa. Lo empecé en enero del 2023. Y entre medio estaba haciendo mi proceso, que tiene varias etapas, y hay
y aparecí por unos contactos con amigos, empecé a trabajar como Research Assistant en UQ, en estudios clínicos que necesitaban tomar muestra de pacientes, hacer exámenes físicos y cosas como relacionadas con un poco con la salud. Y entonces, como yo tenía conocimientos de punción venosa, me llamaron y empecé a trabajar en UQ como Research Assistant, en paralelo con mi proceso de validación de título. Y mi proceso de validación de título tomó 1 año 8 más o menos. Entonces, cuando en agosto del año pasado yo obtuve mi registro y ya podía ser enfermera registrada, pero yo no tenía ganas de trabajar como enfermera clínica porque acá uno no tiene soporte. Entonces, yo siempre decía, no tengo tiempo para trabajar de enfermera. No, tenía en mente lo desgastante que es el trabajo en Chile. Entonces decía, no me va a dar el cuero para llevarla a casa, preocuparme de los niños y trabajar. Pero tenía mi registro ahí, y dije ya. Y apareció un aviso, yo tuve mi registro en agosto, y como en octubre apareció un aviso de Cath Lab Nurse, que es mi posición, en el fondo mi especialidad, en un hospital. Y mi marido Diego me dice, postula. Y yo, pero es que Diego, no tengo tiempo, no tengo cómo hacerlo, ¿cachai? No, ya postula, si total es como para ir agarrando training en experiencia, en entrevistas, y a lo mejor te va a resultar, y si te resulta y no es lo que tú esperas, filo, ¿cachai? Y resulta que apliqué, y me llamaron, y fui a la entrevista, y pasé a la segunda fase de la entrevista, y a la tercera fase de la entrevista, y me dieron la pega. Y te dan posibilidad de trabajar part-time, o sea, no jornada completa, y es una pega que yo sabía hacer, es un trabajo en el que me siento cómoda, me encanta lo que hago, yo me entretengo, lo paso súper bien, y ya, y no me di cuenta, y ya llevo hace 9 meses trabajando en eso, así que fue como, todo como que se dio. Bueno, acá existe la AHPRA, que se llama, que es AHPRA, que es la Asociación de Health Practitioners Registered in Australia, y en el fondo que es como el paraguas grande, la organización como que regula a todos los profesionales de salud en Australia. Entonces, todas las personas que ejercen alguna actividad en salud, médicos, dentistas, nutricionistas, matronas, enfermeros, todos están registrados bajo esa, en el fondo, organización. Y esa organización grande tiene a su amparo todo como los colegios de profesionales. El colegio de enfermera, el colegio de kinesiólogos, todo eso son las organizaciones individuales de cada profesión que están sobre el paraguas de AHPRA. AHPRA lo que hace es registrarlos a todos y tener un registro para que ejerzan su profesión de manera segura, y las asociaciones de profesionales regulan en el fondo cómo debe ser formado un profesional para ejercer esa profesión. Entonces, lo primero que se tiene que saber es que el proceso está bajo AHPRA, ¿ya? Y AHPRA tiene un portal en el cual tú te registras como profesional de la salud y llenas primero un self-check, como un propio registro en donde tú completas cuál es tu formación, el país donde estudiaste, en el fondo, y eso. Y ahí AHPRA te dice cuál es el pathway, según el país de donde vengas, que tú tienes que llevar. Entonces existen 3 pathways. El A, que son, por ejemplo, los que vienen de New Zealand o de UK, y esos pasan directo, solo un trámite. El B, que es donde estamos los países latinos probablemente, que es que ya reconocen que somos enfermeras en nuestro país y reconocen nuestras universidades, pero tenemos que rendir ciertos exámenes para poder llegar a tener el registro. Y el C, que son algunos países que ni siquiera reconocen que tienen enfermería en su país y tienen como que volver a estudiar acá. Entonces, primero llenas el self-check y te dicen, ok, estás en el streaming B, entonces tienes que partir con la segunda parte, que es el portfolio. Aquí el portafolio se hace online y es donde tú subes todos los papeles que acreditan tus estudios. Tu certificado, título, los ramos que tomaste, el certificado de la superintendencia, creo, y como en esa parte, y ese es un proceso que tú pagas, cuesta creo que alrededor de $400, y es un proceso virtual. Todo es virtual, lo puedes hacer incluso desde Chile o desde Argentina, donde estés.
y todos los papeles que tú subes deben estar certificados y traducidos por un NATI, que son en el fondo los traductores que están acreditados y que certifican que es una traducción válida. Y certificado significa que no puede ser como una fotocopia simple, por así decirlo. Acá hay un proceso en que alguien que está autorizado por el gobierno certifica que tú estás entregando una copia. Eso es lo que llamamos certificado. Y puede ser un juez de paz que se encuentra en todas las bibliotecas y atienden gratis y solo revisan tu original, revisan tu copia y él certifica, check, que es la copia de un documento original. Eso también lo hacen en las farmacias, lo pueden hacer en la estación de policía, o hay ciertos listados de profesionales. Por ejemplo, yo como enfermera registrada puedo certificar documentos. Un ingeniero que está colegiado también puede certificar documentos, etc. Entonces ese es como el detalle para subir estos papeles al portfolio. Y si tú estás en otro país, creo que se puede certificar o en una notaría o en la embajada de Australia en ese país. Eso no estoy muy claro, pero eso es lo que he escuchado en esto. Bueno, y tú submites tu portfolio, ellos lo revisan y dicen, ok, está bien, te doy una autorización para dar el primer examen, que es un examen escrito. El proceso del portafolio, hasta que te llega el número de autorización para tomar el examen escrito, son entre 2 y 4 meses, de acuerdo a cómo es el pimponeo de documentos, porque a veces no certificaste bien, te lo devuelven, o te faltó la traducción y te lo devuelven, entre 2 y 4 meses. Conmigo se demoraron como 3 meses. Y viene la segunda parte, que es el examen escrito, que se llama NCLEX, NCLEX-RN. El NCLEX es un examen estandarizado que se hace escrito en un lugar autorizado para tomar este examen, porque son examen Pearson VUE, que es en todo un sistema computarizado. Entonces tú lo puedes tomar físicamente en lugares que tienen este sistema, pero es un examen que está cronometrado, tú tienes que entrar con una identidad, te verifican tu pasaporte, no te dejan salir durante la toma del examen. En el fondo no es un examen escrito como que yo hago un formulario online, sino que lo tienes que hacer en estas como entidades que están acreditadas para dar este Pearson VUE exam. Y acá se hace en cualquier parte, se agenda online. Tú tienes desde que te dan, aceptan tu portafolio hasta que te dan el número como de autorización para dar el NCLEX, que es el número con el que te escribes, tienes 6 meses, o sea, de ventana en los que te permiten agendar tu NCLEX. Y agendas el NCLEX online. En Chile no se da el NCLEX, creo que en Sudamérica el único lado que se da es en Brasil. Y el examen del NCLEX dura hasta 5 horas, puedes estarlo dando, creo. Y es un examen, no me acuerdo cuál es la palabra, pero es un examen como adaptativo. Un examen adaptativo. Entonces tú puedes completarlo a las 85 preguntas y lo pasas. Y si vas fallando después de las 85 preguntas, te va tirando preguntas de distinta complejidad hasta máximo las 150 preguntas, 45, 175. Entonces, en el fondo es un examen bien dinámico y es el mismo que se da en Estados Unidos y en Canadá y en UK. Adaptado a sus realidades, sí, pero para y ahí está el NCLEX. Tú lo das, te avisan online como a los 2 días si lo pasaste o no lo pasaste. Y una vez que lo pasas, tienes que pasar a la siguiente fase, que es el OSCE, que es un examen estructurado práctico, que tú en Australia hay solo 2 sitios para darlo, en Adelaide, porque todo este proceso es regulado, todas las preguntas son reguladas por la Universidad de Adelaide. Entonces está Adelaide para ir a darlo o Melbourne. Melbourne se abrió, yo fui el primer grupo que lo dio en Melbourne, antes solo era Adelaide, entonces los plazos eran larguísimos para tener cupo para el examen OSCE. Ahora ya son un poquito más fluidos los plazos y tú tienes que ir a darlo a Melbourne o a Adelaide de acuerdo a dónde te lo asignen, porque no puedes elegir y la fecha tampoco la eliges. Y ese es un examen práctico, es una simulación de ejercicio de enfermería en el fondo. Son 10 estaciones
y tú tienes un tiempo para cumplir cada estación, es como una gincana, así que vas una estación tras otra, tienes 10 minutos por cada escenario, 2 minutos para leer la pregunta y luego 8 minutos para hacer, luego los 10 minutos adentro hacer el examen. Termina ese y pasas al siguiente y así hasta completar las 10 estaciones y necesitas pasar 7 de 10 estaciones para poder aprobar el OSCE. Son estaciones bien simples, son más que nada para evaluar si tú cumples como con los estándares de atención australianos con respecto a seguridad de la atención, administración de medicamentos, seguridad del paciente, cosas como súper estructuradas que preguntan. No son preguntas complicadas en términos de ejercicio de la profesión, sino que son preguntas, es estresante porque te están evaluando en vivo. Son casos, simulaciones reales, actores que están preparados, es lo mismo que si estuvieras atendiendo a un paciente y tienes que cumplir con los estándares australianos de identificación, minimizar riesgos, seguridad. Entonces, como que es muy, por eso se llama como estructurado. Y eso se demora toda una mañana, pero tú lo tienes que preparar como con tiempo, practicar y todo eso. Y ese es el OSCE, que es como la tercera fase. Tú pasas el OSCE, se demoran como 2 meses en darte el resultado si lo pasaste o no lo pasaste, que es tiempo súper estresante para uno. Y luego ya tienes, en el fondo, como tu carpeta con tus pasos y necesitas, por último, certificar tu nivel de inglés. Y eso es a través de alguna de las pruebas certificadas, que son el IELTS o el PTE. Y hay uno más que es como específico para la profesión, que no me acuerdo el nombre en este minuto, y te exigen un puntaje sobre un puntaje para poder acreditar que tienes un nivel adecuado para inglés. Y cuando tienes todo eso, te vas a la, que es como el colegio de enfermera, y ahí presentas tus papeles y presentas el NCLEX, el OSCE, tu nivel de inglés, el police check, que no tienes antecedentes en Australia, un certificado de Chile que se llama como de buenas prácticas, que básicamente no es nada más que la Superintendencia de Salud en Chile tiene inscrito a todos los profesionales que que han egresado de universidades acreditadas para ejercer profesiones de salud. Entonces tú tienes que dirigirte a la superintendencia y pedir esta carta, que es una carta donde dice que esta persona con sus números de identificación es este profesional de salud en Chile acreditado por esta superintendencia. Ese papel, una carta de recomendación de algún ex jefe que acredite que tú tienes cierta experiencia clínica en Chile y un currículum actualizado. Con todo tu dossier de papeles lo presentas al colegio de enfermeras y ellos dicen, ok, tú puedes ser enfermera. Bueno, una cosa es como la tarea como en sí de enfermería. Acá es bastante diferente a Chile en términos de que en Chile, por lo menos a mí, lo que uno como que hace todo, que también pasa un montón en todos los trabajos, en el fondo, que uno como que tenés que hacer miles de cosas al mismo tiempo y estar a miles de roles. En un mismo día te tocan hacer muchas cosas y miles de roles. Acá está todo súper sistematizado, por términos de seguridad, me imagino, y por términos de recursos, obvio. Está todo sistematizado. Por ejemplo, mi rol de enfermera, en que yo era una enfermera y hacía un montón de cosas al mismo tiempo, acá se divide en 3 enfermeras. Entonces, por ejemplo, en mi profesión y en mi día a día, yo hago 3 roles distintos, pero cada día roto en un rol. Y eso en Chile era solo un día de trabajo en que hacías todo mezclado. No sé si ¿cachai? Como, entonces está todo súper sistematizado. Por ejemplo, en Chile la enfermera pone sondas, pone vía venosa, ve al paciente, da los medicamentos, hace educación, y acá tienen una enfermera para educación. Si tú necesitas una vía venosa para un paciente, aunque estés en una clínica y tú seas la enfermera, tú llamas a un número y viene un equipo especializado en poner vías venosas. Es todo súper sistematizado.
lo cual es bueno para el paciente porque mientras más repites una acción la haces de manera más segura y puedes hacer todos los check de seguridad para el paciente. Pero para mí ha sido un poco difícil acostumbrarme porque yo estaba acostumbrada a una pega mucho más dinámica y entonces como que es un poco más aburrido a veces cuando me pongo como muy regodiona. Pero es bueno, eso en términos como de ejercer la labor propiamente. Y en términos de ambiente laboral, yo personalmente he tenido súper buena experiencia. La gente es muy cálida, está muy asombrada que uno, viniendo de otro país y en otro idioma, pueda trabajar e integrarse a un equipo de salud y entender y poder hacer una labor tan especializada. Tienen súper buena recepción el equipo completo de trabajo. Es súper distinta también la relación médico-enfermera acá. En general el equipo de trabajo es mucho más horizontalizado. En Chile tiende mucho a ser verticalizado el sistema de trabajo, sobre todo en el área de salud o en áreas similares. Acá no, aquí somos todos un equipo y no hay superioridades en los distintos estamentos del equipo de salud. Eso también es súper distinto. La enfermera hace mucho, es súper versátil el trabajo. Si bien está súper sistematizado en que tú monitorizas, tú pabelloneas y tú arsenaleas, tú no haces otra cosa y solo estás enfocado en eso, pero no existe personal de apoyo. En Chile uno está súper acostumbrado que estaba el camillero, estaba la secretaria, está el técnico en enfermería, que es como que hace tareas más técnicas, y acá no existe nada de eso. Está la enfermera, el médico y el radiólogo. Y la enfermera, y entre todo el equipo se reparten todas las tareas. Entonces es como, por ejemplo, termina un pabellón y nosotros tenemos que limpiar y preparar para que venga el otro pabellón. Yo creo que el advice es, primero que todo, aplicarse con el inglés. O sea, efectivamente tú puedes llegar a Australia y aprender inglés acá, pero yo creo que para trabajar en enfermería debes tener cierto nivel de inglés que te permite sentirte más segura. O sea, yo hablaba inglés cuando me vine y había trabajado en inglés, de hecho, pero es súper distinto estar trabajando en inglés, es distinto a poder hablar con los equipos médicos y es distinto poder hablar con los pacientes. Entonces, si bien uno puede aprender y se puede aprender acá, es súper necesario tener en cuenta que el inglés pesa. O sea, porque no critico una carrera u otra, pero es distinto estar detrás de un computador y tener que hablar de vez en cuando con ciertos colegas o en una reunión, porque yo hice eso en Chile, trabajar en reuniones, presentaciones en inglés los hice, pero trabajar en clínica sin tener una seguridad en el inglés es súper desafiante, súper desafiante. Entonces, como el primer advice es, si tienes intenciones de viajar, planea aprender inglés, ya sea venirte a Australia y aprender inglés acá, que es súper factible, y para alguien con formación en el área de salud, tienen trabajo como llegar y trabajar como care worker o como assistant nurse, lo pueden hacer con un nivel de inglés quizás no tan fluido, porque tú trabajas más tú a tú con los pacientes. Pero si lo quieren ver como proyectarse a hacer enfermería acá, que vengan con la intención de mejorar el inglés. O tomar un curso o rodearse con gente australiana. Uno tiende a juntarse mucho con latinos y sobre todo con chilenos, porque es lo más fácil, es donde más cómo se siente. Pero si te quieres proyectar, yo creo que es súper importante ponerse como una meta, desarrollar y sentirse más confiado en el idioma. Eso. El proceso es súper asible, o sea, no está bien usar la palabra, pero el proceso es largo, es caro, pero las oportunidades para trabajar están mientras se hace el proceso, y después de hacer el proceso, Australia está requiriendo personal de salud
yo personalmente encuentro que abren fácilmente las puertas. En mi experiencia, que igual es como, bueno, yo tenía mucha experiencia en Chile y eso me lo facilitó acá, pero también conozco colegas que han podido trabajar y existe la posibilidad, existe la necesidad. Entonces, si alguien tiene las ganas, tiene la opción de aprender inglés, de venirse ya sabiendo inglés o venirse y hacerse un camino, y tiene la paciencia de hacerse el camino para hacer las lucas para hacer el proceso y para aprender inglés en el camino, yo encuentro que es una súper, súper buena opción para alguien joven que quiere hacerse el camino o alguien ya más madurito como yo que tiene las ganas y que siente que puede o que tiene el inglés de hacerlo. Sí, yo creo, haciendo como el análisis en este tiempo, bueno, nosotros nos vinimos sin intención de quedarnos, ni tampoco de volvernos. Nos vinimos como a vivir la experiencia y que se diera en el camino cómo se fueran armando las cosas. Nos vinimos en una posición súper cómoda, con mi marido con trabajo, con una visa que en general nos acomoda las formas de vivir en Australia y todo, pero yo creo que ahora mirando para atrás deberíamos haber averiguado un poquito más en términos de cuáles eran las opciones que tenían para quedarnos a largo plazo, porque nos fuimos enterando acá y claro, hay tiempos que uno quiere las cosas un poquito más rápidas y más fluidas y a lo mejor si lo hubiéramos averiguado antes, ya hubiéramos venido preparados y la frustración no hubiera sido tanto en el momento o te habrías venido preparado para tener ciertos pasos de esperanza y todo eso. Entonces, yo creo que quizás hubiésemos averiguado un poco más antes de venirnos cuáles eran nuestras opciones en caso de quererlas tomar. Y creo que también le hubiera hecho un poquito más de push a mi inglés en Chile, sabiendo que me iba a venir a vivir, porque ha sido frustrante no sentirme tan cómoda y tan segura con el idioma como yo quisiera. Uy, ha cambiado un montón, en todos términos, como en los términos profundos y en los frívolos. El ritmo de vida en Australia es súper favorable y eso ha sido, trabajo 3 días a la semana. Eso en Chile es impensado, sobre todo para mi posición y para mi especialidad. Trabajo 24 horas a la semana, elijo no trabajar los viernes, entonces mi calendario está abierto, mi availability está abierta de lunes a jueves y yo todas las semanas tengo fin de semana largo. En Chile, en mi área, trabajar part-time es imposible. Entonces, en términos de calidad de vida, ha aumentado un montón. Paso mucho más tiempo con los niños. Mis 2 niños ya son adolescentes. La mayor parte de la semana los puedo ir a dejar y a buscar al colegio, cenar con ellos, estudiar con ellos, salir de compras. Eso es impagable, o sea, ha cambiado un montón. Mi marido, si bien viaja un montón por su trabajo, cuando está en la oficina sale a las 4 de la tarde. Está a las casas a las 4:20, a las 4:30, con suerte, y los viernes a las 3. Y trabaja harto. Entonces, en términos de calidad de vida, es impresionante el cambio. En general, el mundo gira más lento acá. Todo es más tranquilo. Tú manejas en la calle, no se escuchan bocinas. La gente anda como feliz todo el día, porque claro, efectivamente tienen cubierta un montón de necesidades y un montón de cosas que hace que la sociedad esté un poco más satisfecha y más feliz, y eso se siente en el ambiente, se siente en el día a día, se siente en la vida. Entonces, yo creo que eso es como fundamental. ¿Para qué hablar del término seguridad? Que en verdad nosotros teníamos la fortuna de vivir en un lugar seguro, tranquilo, con hartas áreas verdes alrededor, pero igual el ambiente que se respira y el mundo y la tele, todo eso en Chile es distinto. Bueno, yo creo que una de las cosas más difíciles es el idioma, porque efectivamente yo siento que yo todavía no soy yo, o sea, yo soy mucho más entretenida y mucho más inteligente en español de lo que soy en inglés. Y aunque tú no quieras, yo me cohíbo. Entonces en el trabajo no soy tan buena para hablar,
uno no puede tirar los mismos chistes, estás todo el tiempo cuestionándote un poco internamente en cómo van a tomar ese comentario, si está bien dicho o no. Los chilenos somos buenos para decir bromas o para decir cosas así, y el australiano en verdad no entiende las bromas, o uno no sabe bien cómo decirlas para que suene como realmente como broma y no algo que estés diciendo en serio. Entonces yo creo que el idioma pesa un montón. No sé cuánto tiempo seguirá pesando, o a lo mejor va a pesar por siempre, pero es un tema complejo. O sea, yo creo que a veces uno mismo se pone limitaciones. Nosotros nos vinimos después de los 40 años y dejamos todo lo que hablábamos, dejamos todas estas cosas que uno siente como seguro en tu país, y no se atreve a moverse porque tiene un trabajo que es bueno o porque pudo comprarse una casa que efectivamente yo entiendo que son años de esfuerzo para que las familias logren tenerlo y todo, pero el venir a otro país no significa que vas a perder eso, siempre vas a ganar algo. Y claro, efectivamente a lo mejor no te puede ir bien en otro país y vas a tener que volver a empezar. Pero para mí era muy importante que mis hijos supieran que hay que atreverse en la vida y que no hay que aferrarse a cosas que no son lo más importante, que no es que la vida se pueda basar en ese tipo de logros para sentirte realizado. Ese es mi punto. Entonces, si hay alguna familia que tiene la opción de venirse con, porque es distinto venirse solo, sin hijo, a venirse con familia, pero si hay alguna familia que tiene la opción de vivirlo con sus hijos, que piense y no se aferre a cosas que pueden ser pasajeras. Este tipo de experiencia yo creo que como familia nos han unido un montón. Mis hijos son adolescentes y es increíble la cantidad de tiempo que pasamos juntos, cuánto conversamos, cómo los veo crecer. Yo me vine con mi hija tenía 12 y mi hijo tenía 9 y ahora tienen 15 y 12, y yo veo las fotos y es impresionante el cambio que han tenido en estos 3 años. Y nosotros pudimos estar en ese cambio. Conversamos día a día, están empezando los pueblos y en el fondo no solo ganas conocer mundo, no solo ganas otro idioma, una experiencia así te acerca un montón como familia, porque ellos te ven vulnerable, pero ven al mismo tiempo que eres valiente porque te estás arriesgando igual que ellos a llegar a un país. Ellos llegaron con mejor idioma que yo. Entonces ven que la mamá, sin tener un idioma maravilloso, se ha atrevido a hacer esto, que el papá está trabajando en otro país, que han logrado manejar con el volante en otro lado, que se han atrevido a hablar en otro idioma. Y en el fondo todo eso son ganancias para tus hijos al final. Entonces, claro, arriesgaste cosas que tú creías que eran importantes, pero estás ganando un montón y les estás abriendo la mente así, a los cabros, increíble. O sea, no, ya necesito más cosas, necesito conocer, le das la oportunidad de conocer un país diverso. Australia es súper diverso, tiene un tercio de la población, si es que no más, somos inmigrantes. Entonces ellos se dan cuenta que el mundo es diferente y no importa ser diferente, que ser diferente acá no es malo, y que la diferencia ya no es diferencia, porque somos tan diferentes que al final ya nadie es diferente en el fondo. Entonces como si tienen la posibilidad de hacerlo, que no se aferren a cosas que son reemplazables o que son fácilmente recuperables, porque lo que se gana no es cuantificable en términos materiales, encuentro yo. Una de las razones importantes por las que nosotros tomamos esto no era solo para nosotros vivir afuera, sino que era que uno ya piensa en familia, pues cuando tienen hijos tus prioridades cambian. Entonces, no es solo, han ganado claramente el idioma, han ganado el conocer un mundo distinto, una sociedad diferente, pero han ganado libertad, un montón de libertad en términos desde cosas súper básicas como poder moverse en bus tranquilos, poder ir al shopping, al mall solos. Yo sé que en Chile se puede hacer, pero uno lo hace con miedo, angustiante para los papás,
uno está siempre ahí y acá no, entonces ellos se pueden mover libremente. Si mi hija tiene 15 años y se quiere ir a la casa de una amiga, se puede mover. Y no solo libertad en términos de seguridad, sino que libertad en términos de atreverse a ser 100% ellos. En Chile, yo creo que en gran parte de Chile, o gran parte de las personas que vivimos en Chile, estamos súper acostumbrados a ser todos muy uniformes. Y si tú te sales un poco de la uniformidad, tienes que atreverte mucho. Y tienes que ser súper valiente y en el fondo quizás asumir las consecuencias que tu manera de ser diferente cuesta en una sociedad como la que todavía somos en Chile, ¿cierto? Y acá no. Acá hay tantos intereses distintos y todos los intereses distintos son importantes. Si a tu hijo le gusta leer un montón y quiere pasar en la biblioteca, hay bibliotecas y las bibliotecas son parte de los espacios públicos. Están en los shopping las bibliotecas. Así de accesible y así de normal es ir a una biblioteca a leer, por ejemplo. Y no necesariamente tu hijo tiene que ser un buen lector, pero pasa a ser el concepto para él de que esto es normal. Entonces, si él es buen lector y le gusta pasar tiempo en la biblioteca, tiene tiempo para hacerlo. Pero si no es buen lector, crea el concepto de que es algo normal y de que no es nerd o perno o X catalogado un niño o un joven que pasa tiempo en eso. ¿Cachai? A esa libertad me refiero, como a la libertad de ver la diferencia no diferente, como de entender que somos todos diferentes, que por eso no es distinto las clases. Efectivamente, Australia no es el mundo soñado. Sabemos que existen clases sociales, sabemos que existen zonas, áreas más buenas para vivir que más otras, pero no es tan abismante la diferencia como en países latinoamericanos, a mi juicio. A lo mejor soy muy prejuiciosa al decirlo, pero yo lo siento como que no es tan abismante la diferencia entre clases sociales o entre un colegio público y un colegio privado, entre unos, ¿para qué decir de la salud? O sea, salud pública, salud privada, el concepto casi que no existe. Acá es un término más una hotelería y un tema de que ir a un privado, pero la tecnología de salud se desarrolla en la pública. Entonces, eso son cosas que yo creo que mis hijos han ganado en términos de abrir su mente.